Muy buenas y bienvenidos una vez más a Mates y mucho más. El día de hoy les enseñaré a cómo resolver este tipo de ejercicios, que son muy típicos en los exámenes de admisión. Este tipo de sumas tienen una fórmula que podremos aplicar. Les enseñaré a cómo demostrar y aplicar esta fórmula. Lo que deberás hacer en un examen es aplicarla directamente, pero siempre es importante que sepas de dónde viene esta fórmula y por qué es aplicable a este caso. Como sabemos, hay muchos trucos en internet que nos sirven simplemente para uno o dos números o una cantidad limitada de números, pero esta fórmula cumple para todas las sumas que tengan esta forma de aquí. Estoy hablando de cuando tengamos una suma de fracciones y en general es una suma de fracciones decreciente, es decir, que cada término es menor al anterior. Este término de aquí es menor que este término, porque si multiplicamos abajo 4 por 7 da 28 y eso es mayor que 1 por 4, 4. Entonces 1 entre 28 es mayor que un cuarto. Igualmente acá es 1 entre 70, eso es mayor que 1 entre 28. Entonces cada término está disminuyendo hacia la derecha, está siendo decreciente. Aparte de que sea decreciente, que se tiene que cumplir, que abajo hay una multiplicación de dos términos y que entre ellos hay una razón constante. Aquí hay 1 y 4, y entre ellos hay una razón de 3. Acá hay 4 y 7, y entre ellos hay otra razón de 3. Aquí hay 7 y 10, y entre ellos hay una razón de 3. Entonces, en todos siempre hay una razón de 3. Incluso en este último, del 40 al 43, hay una razón de 3. Como último requisito tenemos que tener que el término que va aquí, siempre al final, se repita como siguiente factor, ¿no? Aquí el 4 está al final, se repite aquí. Ahora el 7 está aquí y se repite aquí. Ahora el 10 está aquí y se repite aquí. Y así sucesivamente, ¿no? Parecen muchas condiciones, pero en realidad veremos que este tipo de ejercicios son los que vienen en los exámenes de admisión. Y tienen dos formas de resolverlo. Uno, la forma larga, sin fórmula. Y dos, la forma corta, que sería aplicando simplemente una fórmula o una serie de pasos. Si la ponemos como variables y constantes, podemos ver que esta es la forma que tiene esta suma de aquí, y en general cualquier suma parecida, ¿no? Con números es más fácil explicarlo, como nos damos cuenta, ¿no? Pero esta forma en sí tiene todos los numeradores como 1 y abajo números con una razón. De A hasta A más R hay una razón R que se le está sumando. Desde A más R hasta A más 2R hay una razón R que se le está sumando, R más R, 2R, y así, ¿no? Hasta llegar al último término. Entonces, cuando tengamos esto, diremos que la suma como fórmula es igual a 1 entre la razón. ¿Cuál es la razón? La que hay entre los denominadores, multiplicado por 1 entre A. ¿Quién es A? A es el primer término que encontramos aquí. Menos 1 entre ese A sumado con N por R. ¿Quién es N? N es la cantidad de términos que hay aquí. Esta es una forma de verlo. Aquí tendríamos que hallar cuál es R, cuál es A, cuál es N, ¿verdad? Tendríamos que trabajarlo quizás como sucesiones. Pero una forma más sencilla todavía de verlo, sin necesidad de memorizarse la fórmula, sino memorizarse una serie de pasos, es decir que esta suma es igual a 1 entre R multiplicado por el número que se forma aquí, restado con el número que se forma aquí al final. Si nos damos cuenta, son exactamente esos números, ¿verdad? 1 sobre A es el número que está aquí, menos 1 entre A más N por R es el número que se forma aquí. Entonces podríamos aplicar eso mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué tal si lo aplicamos aquí arriba? Diremos que la suma que está aquí arriba es igual. ¿Cuál es la razón entre los términos? Como vemos, hay una razón de 3, ¿verdad? Sería 1 entre 3 multiplicado por el número que se forma aquí al principio, 1 entre 1, menos el número que se forma acá al final, 1 sobre 43. ¿Lo ven? Sin necesidad de aplicar fórmula, sin necesidad de memorizármela como tal y sin necesidad de hallar n, ¿verdad? Porque aquí tendríamos que haber hallado n, trabajar esto como una sucesión. Sería la sumatoria es igual a 1/3 multiplica. ¿Cómo resolvemos esta resta de fracciones? Multiplicamos en aspa, ¿verdad? 43 por 1, 43, menos 1 por 1, 1, dividido 1 por 43, 43. Ahora, esto es igual, 43 menos 1, 42, por 1, 42, dividido entre 3 por 43, lo voy a dejar así tal cual, y aquí le puedo sacar tercia 1, tercia 14, por lo tanto, la respuesta de esto sería 14, 43 avos, y ese es el resultado de esta suma. Clave B. Para poder demostrarles que este truco o fórmula es correcta, ¿qué tal si yo separo esta fracción? ¿Cómo yo puedo separarla? Miren, ¿qué tal si yo en vez de 1 entre A por A más R, pongo 1 entre A menos
1 entre A más R. ¿Qué pasa si yo lo resto? Multiplico en aspa, ¿verdad? Sería A más R por 1, A más R, menos A por 1, A, entre A por A más R. Ahora, se va este A con este A se van, ¿y qué me va a quedar? R entre A por A más R. Tengo algo parecido a esto, ¿no? Tengo el mismo denominador, pero ¿qué tengo arriba? Arriba tengo R. No es igual, pero es parecido. ¿Qué me faltaría? Arriba multiplicarle por un R para que sean igual, ¿verdad? ¿Qué tal si intento con el segundo? ¿Intento hacer qué? Intento separarlos y ver qué sucede. Voy a separarlo en 1 entre A más R menos 1 entre A más 2R. Entonces, ¿qué haré? Multiplicaré en aspa. Multiplico A más 2R por 1, A más 2R menos 1 por esto de acá, me quedaría A más R. Dividido entre A más R por A más 2R. Aquí, ¿qué va a pasar? Este negativo va a afectar a todo el paréntesis. Me va a quedar menos A y menos R, ¿verdad? Este A con este A se van, y 2R menos R me va a quedar un R, o sea, me va a quedar R entre A más R por A más 2R. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar parecido, miren, 1 entre A más R por A más 2R, R entre A más R por A más 2R. Entonces, lo que me doy cuenta es que cuando los separo así, restándolos, arriba, en vez de quedar un 1, queda siempre R. Si yo lo aplico al tercero, me voy a dar cuenta que va a quedar lo mismo, pero arriba va a quedar un R. Y si lo aplico al último, va a quedar lo mismo, pero arriba va a quedar un R. Entonces, ¿qué tal si a toda esa expresión, a toda esta suma, yo lo multiplico por R para generar estas cosas de aquí? Va a quedar R por S, porque lo estoy multiplicando por R. Y si multiplico a toda esta expresión por R, el R se va a repartir a cada uno. R por 1 me va a quedar R entre lo mismo que está abajo, ¿no? Voy a repartirlos en cada uno. Entonces ya repartí el R. Ahora, bueno, ahora sabemos que esta expresión es equivalente a separarlo, ¿verdad? Entonces pondré R por S es igual a esta expresión, pero ya separada, ¿no? 1 entre A menos 1 entre A más R. Más, ahora, esta segunda expresión sabemos que es equivalente a esto, a separarlo. 1 entre A más R menos 1 entre A más 2R. Esta tercera expresión entonces también va a ser equivalente a separarlos, por analogía. 1 entre A más 2R menos 1 entre A más 3R. Esta suma sigue hasta este último término que también se separó, ¿verdad? Entonces sería 1 entre A más N menos 1 por R menos 1 entre A más N por R. Y como me doy cuenta que hay términos repetidos, ¿verdad? Y con signo inverso, entonces se van a empezar a ir. Por ejemplo, este término es igual a este y tienen signos inversos, por lo tanto se van a eliminar, se van a hacer 0. Este se va con este, son iguales, este se irá con otro. E incluso este de aquí se va a ir con uno que está aquí, el penúltimo. Y el último nos va a quedar, no se va a ir con nadie, porque como vemos el penúltimo no se parece a él. Tendría que haber otro aquí sumando que diga 1 entre A más N por R, y ahí se iría, ¿verdad? Pero como no lo hay, simplemente se queda. ¿Qué nos va a quedar? R por S es igual a este número de aquí, 1 entre A, menos este número de aquí. Claro, conservo el signo. 1 entre A más N por R. Y ahora, como yo quiero S, voy a despejarlo, pasando este R que está multiplicando a dividir. O mejor dicho, dividimos a todo entre R. S va a ser igual a 1 entre R. El R está pasando a dividir, pero es lo mismo que multiplicar por 1 entre R, ¿no? Este R pasa como denominador y multiplica a todo esto. 1 entre A menos 1 entre A más N por R. Como ven, es la misma fórmula que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Entonces hemos demostrado por qué esta fórmula aplica. Todos estos términos se comienzan a simplificar y simplemente nos queda esta fórmula equivalente. Si quieren aplicar este ejercicio y hacerlo de la forma rápida, tendrían que hacer algo análogo a lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué hice? Multiplicar por la razón. Entonces en este caso tendría que multiplicar ¿por qué? Por 3 a todo, ¿verdad? Y luego empezar a separar los términos. Sería 1 entre 1 menos 1 entre 4, más 1 entre 4 menos 1 entre 7 y así. Y al final, ¿qué les queda? 3S es igual a 1 entre 1 menos 1 entre 43. Y eso sería todo. Muchas gracias y espero se haya entendido el ejercicio y la demostración de esta fórmula o truco, como lo quieran ver. Espero les haya servido y nunca está de más saber un nuevo dato. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima. Hasta luego.